Buenas tardes. Primero agradecer a la Asociación Colombiana de Nefrología la oportunidad de estar con ustedes. Veo a grandes amigos aquí en la audiencia que tenía tiempo no veía. Y durante el almuerzo lo que vamos a hacer es revisar algunos conceptos en cuanto a las terapias de reemplazo renal y hemoabsorción desde un punto de vista del día a día. ¿Qué hacemos con los pacientes? Hoy durante todo el día hemos estado viendo desde diagnóstico, ya la tenemos aquí, desde diagnóstico hasta algunos conceptos importantes. Entonces vamos a iniciar, creo que ya en unos minutos estarán pasando los almuerzos, de hecho ahí vienen ya. Entonces vamos a arrancar con esto, por favor. Estas son mis actividades. Desde el punto de vista clínico, yo estoy en el Centro Médico ABC en la Ciudad de México viendo este tipo de pacientes. Este caso es un caso que habitualmente vamos a encontrar en la unidad de cuidados intensivos, un paciente en donde nos hablan por lesión renal aguda y que durante la estancia hospitalaria va a desarrollar como complicación esto. Entonces, la pregunta siempre es, ¿qué hacemos? ¿Sí? Y vienen diversas estrategias aquí. Probablemente más de una respuesta es correcta. ¿Sí? ¿Cómo iniciar la sustitución de la función renal en estos pacientes? Y va a depender de muchas cosas. Siempre que tenemos un paciente críticamente enfermo, hay que preguntarnos varias cosas. ¿Sí? Si tiene o no tiene lesión renal aguda, en qué etapa está, qué intervención puedo hacer. La etiología va a ser muy importante. En la mañana hablaban de los fenotipos de lesión renal aguda. Es importante reconocer cuando estamos abordando un paciente qué lo está llevando a la causa, porque la intervención que vamos a buscar va a ser diferente. Vamos a tener, si tiene riesgo de requerir terapia de reemplazo renal, qué tipo de soporte y varias preguntas que tenemos que hacernos para identificar cuál va a ser la mejor intervención en el caso que tengamos disponibilidad de esto. Vamos a revisar tratar en estos minutos de revisar algunos de estos puntos. La definición, como sabemos, había una gran cantidad de definiciones que debido a esto, todos los estudios previos a 1990 nos daban diversos resultados, tanto en desenlaces como en intervenciones. Y esto ya lo habían mostrado hoy por la mañana, el modelo conceptual de lesión renal aguda, el buscar identificar de dónde viene el incremento en el riesgo y en el daño y no esperar hasta que tenemos una lesión ya establecida o incluso, y seguramente a muchos de ustedes les ha sucedido, que cuando les hablan es porque ya hay que estar poniendo el catéter e iniciar terapia de reemplazo renal y vemos hacia atrás y el paciente tenía 48 horas ya con indicios de una caída en el filtrado glomerular y cuando las intervenciones pueden no necesariamente ser las más adecuadas. Entonces, intentar sensibilizar e intentar tener esta respuesta temprana va a ser importante. CADIGO viene a definir, después de muchas revisiones, la lesión renal aguda de acuerdo a creatinina sérica y a gasto urinario. Se veía hoy por la mañana que los biomarcadores, la creatinina sigue teniendo muchos problemas en cuanto a tiempo, en cuanto a elevación, pero al final del día es lo que tenemos, ¿sí? En cuanto a costo y en cuanto a disponibilidad. También la creatinina sérica, así como un biomarcador de diagnóstico, hay que tenerlo como reserva o hay que tener reserva cuando hablamos de recuperación de la función renal, porque el paciente críticamente enfermo y con soporte multiorgánico, en muchas ocasiones lo que va a tener va a ser una creatinina sérica que baja, pero por pérdida de masa muscular. Si el estado nutricional del paciente al momento de la recuperación también nos puede dar una falsa sensación de que el paciente ha recuperado completamente. Y de forma más sensible es el gasto urinario, ¿sí? El doctor Neira nos hablaba sobre los diversos parámetros que podemos ir registrando en el paciente críticamente enfermo y sacar de ahí información. Hoy día sabemos que hay dispositivos que miden la orina de forma horaria, lo pasan a una computadora y sobre ahí se emiten alertas. Nosotros en nuestros países lo que tenemos es al personal de enfermería que dentro de muchas tareas que tienen es estar registrando este volumen urinario y es lo que nosotros vamos viendo. La incidencia de lesión renal aguda en la unidad de cuidados intensivos es alta,
¿sí? Prácticamente el 50% de los pacientes que ingresan a la unidad de cuidados intensivos van a tener algún estadio de lesión renal aguda, teniendo un porcentaje de requerimiento de diálisis bajo, estos son los pacientes que evolucionan a ello, y que esto va a correlacionar con la mortalidad, ¿sí? 24% de los pacientes que inician terapia de reemplazo renal van a morir, y no necesariamente porque la diálisis sea la causante de esto, simplemente son pacientes, como lo veíamos al inicio, con mucha comorbilidad, muchos de ellos ya tienen soporte multiorgánico, muchos de ellos ya tienen aminas, y entonces la estrategia de reemplazo va a ser importante considerarlo, ¿sí? Y vemos que en los diversos análisis, independientemente del diagnóstico, de la definición de lesión renal aguda, va a haber un incremento de mortalidad. Pero también estos pacientes tienen un factor de riesgo para enfermedad renal crónica. Y esto también debemos olvidar, que muchos de estos pacientes no vuelven a tener una consulta con el nefrólogo una vez que son dados de alta del nivel hospitalario. Entonces, dentro del equipo de respuesta, que la doctora Rizzo va a hablar mañana sobre este equipo de respuesta de lesión renal, tenemos que ver esta fase al alta y el seguimiento para evaluar en dónde está el paciente. ¿Okay? Por la mañana muchos, bueno, creo que ya habían llegado casi todos, porque esto está lleno desde las 8 de la mañana. El doctor Claure habló de estos estudios, habló de la situación de la lesión renal en estos países y vemos que la lesión renal, 2/3 partes son comunitarias, ¿sí? Y 30% requirieron terapia de reemplazo renal. Sin embargo, quiero destacar esto. En esta encuesta se estima que el 81% de los pacientes tuvo recuperación completa de la función renal, pero esto se hizo basado en creatinina sérica. Entonces, también, como lo mencionó, es una oportunidad de tener más información al respecto. Mencionó los países y los centros, vemos principalmente, a veces hay una como falta de lógica, países muy grandes con poca participación, sobre todo a nivel del número de pacientes reportados, Brasil, Argentina y obviamente Bolivia por el interés que tiene. La etiología, y esto hablábamos del fenotipo hace unos momentos, que es importante tomar en cuenta: deshidratación, nefrotóxicos y cualquier estado de choque, sea hipovolémico, sea distributivo por sepsis o sea cardiogénico, van a ser las 3 principales causas de la lesión renal aguda. Afortunadamente, una de las cuestiones que se han logrado abatir en toda la región es la lesión renal aguda relacionada al embarazo. Creo que este es uno de los grandes logros de las medidas de implementación para ello. Pero vean la forma de sustitución que se describe en este estudio, ¿sí? Como recurso, nuevamente 70% casi con hemodiálisis intermitente, y no necesariamente porque sea la mejor terapia, sino porque es lo que tenemos disponible en la región. Tenemos terapias híbridas o prolongadas intermitentes en el 22% y en toda la región únicamente 10% de terapias de reemplazo renal continuo, que creo que esta tendencia ha ido incrementando. Ultrafiltración lenta continua en 8%, y esto en muchos pacientes con falla cardíaca, y solo 5% en diálisis peritoneal. Y de ahí Brasil creo que es uno de los países que más experiencia tiene en la implementación, con la doctora Daniela Ponce, y es la que proporcionó este porcentaje, ¿sí? Y en 7 pacientes, más de un procedimiento. Esto nos lleva también a tratar de plantear, mañana va a hablar de ello uno de mis colegas, sobre cuándo suspender la terapia de reemplazo renal, sea continuo o hacer la transición intermitente. Es importante en este punto entender que las terapias de reemplazo son complementarias. Podemos pasar a un paciente de CRRT, después pasarlo a intermitente, o incluso si yo necesito remover o corregir alguna alteración electrolítica como hipercalemia grave o acidosis metabólica severa, iniciar con hemodiálisis intermitente sin ultrafiltrado, corregir en unas horas la alteración que está poniendo en riesgo la vida y después pasarlo a CRRT. Cuando empezamos a hacer esto en la unidad de cuidados intensivos, de repente les costaba un poco de trabajo entender por qué estaba empezando con una intermitente, sin ultrafiltrado obviamente,
y a las 12, 24 horas cambiarlo a intermitente. Y finalmente la peritoneal es una de las que debemos de tener. Ahora, en estos pacientes que requerían terapia de reemplazo renal, 57 de ellos no la iniciaron. 51 murieron antes de poder iniciar la terapia y esto es triste. Esto se podría hasta cierto punto limitar con una interconsulta, con una valoración temprana al nefrólogo. En la encuesta no se evaluó esto, pero sería muy importante saber cuándo estamos teniendo las valoraciones. 35% no se inició por futilidad y esto también es importante reconocerlo. 32% causas culturales o religiosas y 9% causas financieras. Entonces, también tenemos una limitante en la región para considerar al momento de iniciar terapias de reemplazo renal. ¿Qué recursos contamos? Este es un estudio previo, este es de 2014, pero también es de las encuestas de la SLAN. Y precisamente esta razón es la que lleva 2/3 partes de intermitente, la disponibilidad de los equipos. ¿Sí? Vemos peritoneal baja, SLED y CRRT, que es menos del 10% que hay correlación con las anteriores. Ahora, ¿qué terapias vamos a tener? Estas son las indicaciones clásicas y las que muchos de nosotros aprendimos en la escuela de medicina. ¿Sí? La indicación de diálisis de urgencia para un examen, alteraciones metabólicas, sobrecarga de volumen, datos clínicos y seguramente si llegamos a esto es porque ya estamos o ya vamos tarde, una lesión progresiva. CADIGO lo que ha hecho es reconocer reemplazo renal como una de las indicaciones, alteraciones que ponen en riesgo la vida, lo que mencionábamos, hipercalemia grave, acidosis metabólica grave o intoxicaciones, indicaciones no de emergencia como el control de solutos o la remoción de la sobrecarga de volumen. Mañana Jonathan va a hablar mucho al respecto. Optimizar el estado nutricional. En muchas ocasiones iniciamos una terapia de reemplazo renal en un paciente que realmente no tiene tanta sobrecarga, pero que la evolución lleva a la oliguria y que además el paciente requiere iniciar una terapia de soporte nutricional, que eso también es importante reconocer. Muchas veces este retraso en el inicio es porque vamos a sobrecargar al paciente, va a ser hiperfosfatemia, cuando en realidad si el paciente tiene ya una evolución al deterioro, el soporte renal podría ayudarnos a corregir este problema. ¿Sí? Y regulación de ácido base. Esto nuevamente se publica en esta revisión del New England Journal of Medicine, en donde además habla de las no indicaciones de terapia de reemplazo renal y es muy interesante cómo habla de que la sepsis sin lesión renal aguda no es per se una indicación como para iniciar terapia de reemplazo renal, lo cual a veces choca con el concepto que traemos de remoción de citocinas inflamatorias. La razón de esto es que la cantidad de moléculas inflamatorias que se pueden eliminar aún con terapias convectivas es limitada. Entonces, ahí es donde entran otras estrategias de remoción. Esta la veíamos hace unos momentos. Los mecanismos por los que podemos hacer remoción de diversos elementos, moléculas de peso molecular bajo van a pasar muy bien por difusión. Y tenemos que implementar terapias de arrastre o técnicas convectivas cuando estamos buscando remoción de moléculas más grandes, ¿sí? Pero es muy importante también no perder de vista que no debemos o lo que no queremos perder es moléculas como la albúmina, por ejemplo, que pueden llevarnos a otros problemas. Toxinas urémicas hay descritas más de 130. Esta revisión del Dr. Van Holder, que es muy elegante, ya tiene mucho tiempo, las divide en aquellas de bajo peso molecular, las de peso intermedio y aquellas unidas a proteínas, que es lo que se comentó hace unos momentos. Y bueno, las de bajo peso molecular, estas sabemos que las podemos eliminar con técnicas difusivas, si aplicamos convección va a optimizarse su eliminación, pero vean las de peso intermedio, no necesariamente se van a poder remover porque además, como vamos a ver más adelante, el peso intermedio también es un rango muy alto, pero tenemos citocinas inflamatorias,
tenemos beta-2 microglobulina como uno de los marcadores que nos indican esta caída de filtrado y esta acumulación. Y algunas moléculas unidas a proteínas que se han estudiado hoy día, como el PCRECIL, entre otras, en la evolución, pero sobre todo en los pacientes de enfermedad renal crónica. Y esto es lo que les decía, las moléculas de bajo peso molecular, con difusión las eliminamos bien, y las moléculas intermedias y un poco más grandes, vamos a ver que podemos incidir un poco en las técnicas difusivas muy al inicio, pero ya las moléculas más grandes, donde tenemos componentes inflamatorios, no necesariamente van a corregir con técnicas difusivas, y es cuando tenemos que pensar en un tercer mecanismo, que es el de convección, que vamos a ver más adelante. Hablando de terapias de reemplazo renal continuo, vamos a tener estas variedades de acuerdo a lo que estamos haciendo, ¿sí? Si hay ultrafiltración sin reposición, es la ultrafiltración lenta, y esto es importante en centros en donde tienen falla cardíaca. Colombia, creo que de toda la región, es el país con diversos centros especializados en cardiología y cirugía cardíaca. En México tenemos el Instituto Nacional de Cardiología, pero son pocos los centros que se dedican solo a corazón. Y en las unidades de falla cardíaca, en las unidades de medicina crítica, se establecen estos centros para ultrafiltración en aquellos pacientes que tienen un síndrome cardiorrenal tipo 5, que presentan resistencia a diuréticos y en donde el romper este círculo de congestión y más falla renal en muchas ocasiones requiere intervenciones como esta. Los otros mecanismos son más utilizados en las unidades de cuidados intensivos quirúrgicos y no quirúrgicos, en donde la reposición con líquido de sustitución nos va a brindar la oportunidad de incrementar la convección. Cada una de estas también tiene como componente importante el reconocer el tiempo y el flujo al que vamos a estar. Si hablamos de terapias de reemplazo renal, tenemos la hemodiálisis intermitente o el ultrafiltrado aislado, que es la que estamos todos familiarizados y que es la que más rápidamente se produce. Y si hablamos de terapias continuas, hablamos de estas modalidades. Hoy día tenemos únicamente modalidades venovenosas, prácticamente no se utilizan de otro tipo, y utilizamos hemofiltración, que es puramente convección, hemodiálisis, que es difusiva, y la hemodiafiltración, que combina estos dos mecanismos adicional al ultrafiltrado. Pero tenemos las llamadas terapias híbridas, y de estas hay muchos nombres. PIRT, que es terapias prolongadas intermitentes de reemplazo renal, o diálisis diarias de baja eficiencia sostenida, o esta que llaman lenta, ¿sí? Entonces, básicamente, si yo le doy una terapia convencional a un paciente con flujos habituales, 300-350 mililitros minuto, periodo 4 horas, eso es a lo que yo estoy llamando intermitente. Si yo le prolongo 4 o 5 horas, pero no cambio mis parámetros, sigue siendo una intermitente. Si le doy 8 horas, 12 horas y disminuyo flujos y cambio las características de la membrana, es cuando estoy haciendo la de baja eficiencia, y vamos a ver que también puede brindarnos ciertas ventajas dependiendo de los centros en cómo se está llevando a cabo. Entonces, esto es para tener visualmente cómo dividimos las terapias de reemplazo renal. Ahora, vamos a una terapia dirigida. Tenemos que hacer estas preguntas que veíamos al inicio. ¿Cuál es el objetivo del reemplazo renal en el paciente, suponiendo que tengo disponibilidad de los recursos que estoy mencionando? Y aquí es importante separar lesión renal aguda séptica de la no séptica, en donde, dependiendo del estado hemodinámico del paciente, es si voy a poder ingresarlo o no a una terapia convencional, ¿sí?, o si tengo que hacer el cambio a una terapia de reemplazo renal continuo. Y probablemente en el caso de trauma craneoencefálico o de edema cerebral documentado, o de cirugía neurológica, va a ser importante considerar como una de las indicaciones claras el hacerla con terapias continuas. ¿Sí? Porque también debemos recordar que el intercambio de solutos, como vamos a ver, va a tener un impacto en el desarrollo de estos pacientes. Definitivamente, cuando tengo un choque séptico, refractario, aminas vasopresoras, las terapias continuas son las que nos van a brindar la
oportunidad de tener cierta estabilidad para el paciente. Hay varias ventajas de la intermitente, rápidamente no me voy a ir, pero son relativamente económicas. Si yo comparo terapias de reemplazo renal intermitente contra continuo, definitivamente el costo es menor, siempre y cuando el paciente, las características lo permitan, ¿sí? Probablemente uno de los puntos más importantes es si el paciente tiene sobrecarga o requiero remoción de algún elemento que sea dializable y que lo conozca o que tenga que corregir rápidamente, definitivamente esta va a ser la opción, pero no todos los pacientes los tenemos ahí. La hipotensión se presenta hasta en 2/3 partes de los pacientes, y esto creo que es importante recordarlo. El principal problema que tenemos es este, y el segundo es, si yo tengo una condición que me favorezca edema cerebral, también va a ser esto mayor deterioro precisamente por este cambio de osmolaridad tan rápido. Estos periodos de hipotensión están extensamente estudiados, ¿sí? Cada episodio de hipotensión tiene alteración miocárdica, alteración cerebral, que lo vemos en el paciente crónico y por supuesto en el paciente agudo, ¿sí? De las terapias continuas, y esto es importante destacarlo, KDIGO en lesión renal aguda en sus guías recomienda que si se tiene la opción, se utilice terapias continuas en los pacientes hemodinámicamente inestables. Entonces, esa sería una de las indicaciones y, por supuesto, que tengamos disponibilidad de esto. Y el otro punto a destacar es lo que les decía, lesión cerebral o alguna otra causa de incremento en la presión intracraneal, también utilizarlas como opción. Lo que les mencionaba, los cambios osmolares en CRRT van siendo graduales, van siendo lentos, entonces tampoco debo de esperar que, por ejemplo, aún siendo terapia difusiva, el nitrógeno de urea baje rápidamente. ¿Sí? Cuando iniciábamos en México las terapias continuas, el paciente amanecía con 10 miligramos por decilitro menos de nitrógeno de urea y el terapista nos decía, oye, no le estás haciendo nada. Sí, pero el paciente estaba catabólico, con sangrado tubo digestivo, tenía muchos otros factores para no ver estos cambios. Lo mismo sucedía con la corrección de electrolitos, en tanto que la intermitente, aun siendo diaria, tenía este comportamiento como de sierra. La intermitente tiene este mismo comportamiento, pero lo va haciendo de forma no tan pronunciada, ¿sí? Por eso es importante tenerla como una de las alternativas para el tratamiento de estos pacientes. 24 horas, 6 a 12 horas versus 4 horas. ¿Sí? A mayor prolongado el tratamiento en estas, ¿sí? Vamos a tener un poco más de estabilidad hemodinámica, y lo que les comentaba, la fluctuación de la osmolaridad va a ser menor y por lo tanto el impacto en los efectos adversos. Yo soy muy visual para verlo. Las guías de práctica clínica, ¿sí? de KDIGO. Vamos a tener las modalidades, las ventajas y las potenciales desventajas. Este está en Kid International, no me voy a detener en esto. Sin embargo, en esta revisión, nuevamente, vienen las características y vean que ya las prolongadas intermitentes tenemos flujos que pueden llegar a ser altos. Sin embargo, muchas veces lo buscamos tener un poco más abajo, con flujos de dializante menores para tener aclaramientos de urea no necesariamente tan elevados. Entonces, el implementar un protocolo en nuestros centros con terapias intermitentes, o mejor aún, tener dispositivos dedicados para terapias intermitentes prolongadas puede ser una buena opción, ¿sí? Estas serían algunas de las características. Después del almuerzo, la doctora Rizzo va a hablar sobre prescripción de las terapias de reemplazo renal. Cuando hablamos de dispositivos dedicados a las terapias intermitentes prolongadas, generalmente pensamos en nuestros equipos de hemodiálisis convencional, bajamos flujos, cambiamos dializadores, ahora podemos poner un dializador de bajo flujo, pero no cambiamos el flujo sanguíneo.
Para los centros en donde no hay un centro de diálisis o en donde no hay un servicio dedicado a diálisis, probablemente una de las alternativas adecuadas sea utilizar dispositivos que tienen líquido de un solo paso. ¿Sí? Hay equipos dedicados que nos permiten llevar el equipo junto a la cama del paciente, que no requieren drenaje, que no requieren suministro de agua, porque la máquina ya lo trae, y que permiten realizar el tratamiento. De hecho, este análisis es lo que hace, utiliza un equipo dedicado, y se tomaron 117 pacientes y 115 para intermitente contra hemofiltración venovenosa continua. Dentro de las ventajas, como mencionábamos, es reducción de tiempo de enfermería y menos costos. Una de las situaciones que teníamos, por ejemplo, cuando hacíamos la transición de CRRT a hemodiálisis intermitente en alguna de las terapias en Cleveland, era que la enfermera tenía que estar ahí. Tengo que estar sacando al personal de enfermería del centro de diálisis para la unidad de cuidados intensivos. Estos equipos se pueden manejar por el personal de terapia intensiva y los costos también son menores. Y vemos que los objetivos en cuanto a mortalidad fueron muy similares en ambos grupos utilizando esta terapia. ¿En dónde sí hubo alguna diferencia? En los días en la unidad de cuidados intensivos, la recuperación de la función renal y los días de ventilación mecánica que quedan acá, ¿sí? Entonces, probablemente aquí sí tendríamos cierta ventaja. Sin embargo, insisto, tenemos que considerar la disponibilidad de este recurso y la conveniencia de acuerdo a lo que tiene cada paciente. Este es otro análisis sobre terapias intermitentes contra CRRT. El número de pacientes en intermitentes fue 74, 8 horas de sesión, flujo sanguíneo de 200, sin anticoagulación contra CRRT y mortalidad a 30 días fue el objetivo inicial, dependencia de la terapia de reemplazo renal o deterioro del paciente. ¿Qué resultados tenemos? No diferencia en mortalidad, no diferencia en dependencia de diálisis y sin deterioro clínico, lo cual también nos lleva a considerarla como una opción para el tratamiento, ¿sí? Finalmente, se hace un metaanálisis de los estudios que comparan diversas terapias, sí existen, pero es comparar peras con manzanas. Esto también lo tenemos que tener claros. Tenemos información, porque la hay, pero no nos permite hacer una comparación porque son además grupos muy heterogéneos, ¿sí? Y vemos que CRRT contra SLED solo tenemos 5 estudios y pues no hay una diferencia en cuanto a ellos. Ni en mortalidad, que era la anterior, ni en tasa de recuperación renal. Entonces, esto es importante. Ahora, ¿por qué nos vamos al otro lado? ¿Por qué usar CRRT en los pacientes? ¿Sí? Podemos ajustar ultrafiltrado, podemos modificar o ir buscando estos balances negativos lentamente, buscamos un aclaramiento también lento, son flujos más bajos. Y bueno, esto de incremento en la remoción de citocinas lo pongo entre comillas precisamente por lo que platicábamos hace unos momentos. Las citocinas están en el espectro de un tamaño molecular más alto como para poder eliminarlos, ¿sí? Y el personal dedicado lo puede utilizar. Presión intracraneal predecible o más estable, control bioquímico estable y control de volumen también adecuado. Entonces, va a ser muy importante estas ventajas que tenemos. Sin embargo, hay que considerar que una de las principales desventajas, y dependiendo del tipo de anticoagulación que tengamos, va a ser esto, ¿no? El riesgo de sangrado que podemos ver en estos pacientes es más costosa, tanto por el filtro que podemos perder. Hay una charla más tarde para estrategias de cómo mantener el filtro, pero sí es más costosa, y la inmovilidad y problemas de transporte que está ligada a la dosis de diálisis entregada. El paciente baja tomografía, baja lavado quirúrgico, se coagula el filtro y la dosis que prescribimos va disminuyendo, de ahí que también la dosis debe de ajustarse a este tema. Entonces, en una de las revisiones del doctor Cerda, uno de los puntos que hace énfasis es ¿qué objetivo tenemos?
cuál es la condición hemodinámica de nuestro paciente para elegir la terapia que idealmente deberíamos de seguir en estos pacientes. Este resumen, y les recomiendo quienes usan Twitter, las discusiones de Twitter semanales del Journal Club, hacen revisiones de este tipo y también dentro de este grupo hacen estos visual abstracts que son muy interesantes. Aquí estamos resumiendo los últimos 5 estudios de inicio de temprano versus tardío. Creo que ese es un tema que también es muy importante y lo veíamos en las indicaciones. ¿Cuándo iniciar la terapia de reemplazo renal del paciente? ¿Cuándo es muy temprano o cuándo es muy tardío como para iniciarlas? Y los dos primeros, el Elaine y el Akiki, ¿sí? Francia, fueron los que se publicaron el mismo día, si lo recuerdan, y que tenían resultados diferentes. En uno, el inicio temprano mejoraba sobrevida, en el segundo, ¿no? Mortalidad a 90 días y a 60 días, 39 contra 54, 48 contra 49. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Que tenemos muestra pequeña y que teníamos pacientes con AQI avanzada. Y la mitad de los pacientes con hemodiálisis intermitente. Tenemos nitrógenos de urea de más de 110 y oliguria persistente de más de 72 horas. Entonces, realmente la estrategia tardía era muy tardía. ¿Sí? Tampoco queremos decir que vamos a iniciar tempranamente, pero sí alrededor de 50-60. La estrategia temprana considerada, 8 horas, 6 horas de la consulta, 12 horas en todos los estudios. Entonces, tampoco es que tengamos un inicio tan temprano. Creo que en 6-8 horas se puede evaluar. De hecho, hay análisis, lo mencionaba en la mañana el doctor Darío, respecto al uso del test de furosemida para ver si va a haber respuesta. Hay análisis sobre el uso de test de furosemida para discriminar qué pacientes van a requerir terapia de reemplazo renal y eso nos puede ayudar a tomar decisiones. Complicaciones, esto es muy importante. Hipercalemia en el grupo de retraso. Fuera de eso, la infección asociada a catéter, obviamente, y esto es importante recordarlo, requerimos de un acceso vascular y las complicaciones asociadas a este son las que generalmente vamos a observar. Entonces, el tiempo de inicio de las terapias de reemplazo renal también es algo que no hay una evidencia contundente hoy día. ¿Qué tanta dosis de diálisis y sobre todo en CRRT? Debemos recordar, se mide en mililitros kilo hora del efluente. Entonces, este es ultrafiltrado neto más el flujo del dializante más el flujo de líquido de reposición. Todo esto nos va a dar una dosis convectiva. Y esto vamos a ver nada más como comparativo de aclaramiento. Este CVVHD en 24 horas, puramente difusión, SLED, intermitente 3 días y en días alternos. Esta es dosis semanal. Aún poniendo SLED diariamente o intermitente diariamente, el aclaramiento de moléculas pequeñas sigue siendo mayor en CRRT. ¿Qué es importante mencionar? ¿Sí? Y que voy a ver en mis pacientes y lo mencionábamos. Voy a tener al cabo, una vez que yo suspenda la terapia, puedo ver un rebote, por llamarle de alguna forma, en donde veo un incremento nuevamente de la urea removida. ¿Sí? Y esto es precisamente algo o una de las ventajas de las terapias continuas, aunque en la extendida diaria, en la intermitente diaria, el rebote tiende a ser menor. Entonces, esto también hay que considerarlo para el tema de dosis de diálisis. Y de la dosis o de la intensidad de la terapia de reemplazo renal hay 2 grandes estudios. El de la Administración de Veteranos de los Estados Unidos, lesión renal aguda con una estrategia intensiva en la intermitente, 5.4 tratamientos por semana, con sesiones de 4 horas y ultrafiltrados de 1.7, 3 tratamientos por semana con sesiones de 4 horas. Esa es la menos intensiva. El SLED, tratamiento 6.2 contra 2.9 pacientes, mismo ultrafiltrado con sesiones un poco más prolongadas. Y la CVVHDF, la intensiva, 7 días, prácticamente 7.8 días terapia contra 8 días en la menos intensiva. Los días eran muy similares,
21 horas, que es lo que mencionábamos. No necesariamente les estamos dando 24 por interrupción de los tratamientos. Y el efluente, 22 contra 36 mililitros kilo hora. Entonces, este estudio básicamente muestra que no hay ninguna diferencia en mortalidad por todas las causas intrahospitalaria a los 60 días o recuperación de la función renal. ¿Sí? Tenemos estas curvas. ¿Cuál es la conclusión? Se les puede dar una dosis convencional, no necesariamente va a ser dosis más alta, y si lo vemos, el riesgo para una terapia menos intensiva versus una intensiva, no hay ninguna diferencia. ¿Sí? Entonces, no habría por qué seguir con dosis de más de 20 mililitros kilo hora en CRRT. Y el otro estudio importante es el RENAL, en donde también se evalúa mortalidad, se evalúa pacientes en lesión renal aguda y los criterios para CRRT de alta y de baja intensidad. Aquí están, vemos las características. Alta intensidad, vemos que tenemos la mortalidad a 90 días, 0.99 contra 52 y 0.52 al día 28, 38 contra 25 mililitros kilo hora. Estas son las características de los pacientes. Y vemos que también las curvas no son muy diferentes en cuanto a sobrevida. Lo mismo vemos acá. Entonces, otro estudio grande nos demuestra que una dosis intensa no reduce la mortalidad. Tenemos otros dos estudios en donde tampoco vemos este cambio, 44, 50 y 51 contra 53. ¿Sí? Entonces, esta imagen a mí me gusta mucho porque nos está dando y habla de las mejores prácticas. ¿Sí? Tenemos un rango de prácticamente 20 a 35 mililitros kilo hora. Quienes prescriben CRRT saben que es un rango muy alto porque podemos ajustar mucho la dosis convectiva, la tasa de ultrafiltración y nos permite mantener este beneficio. Buscar dosis más altas no reduce mortalidad y nos incrementa significativamente los costos, y lo que sí hay que buscar es dar una dosis suficiente. Dos palabras de anticoagulación. Lo que tenemos que buscar es el balance entre el riesgo de pérdida del SET y el riesgo de sangrado del paciente. Debemos recordar que con heparina hay estudios que muestran que el riesgo se va incrementando 2% por día que tenemos con anticoagulación. Entonces, hay pacientes que tenemos más de una semana con terapia de reemplazo renal y ahí tendríamos que buscar una estrategia mayor para evitar este tipo de episodios. ¿Sí? Probablemente de la heparina, uno de los puntos más importantes va a ser considerarla cuando no tenemos a un paciente de forma prolongada, y esto tanto la intermitente como la SLED lo permite. Si vamos a hacer CRRT, probablemente buscar estrategias de anticoagulación con citrato sea lo mejor. Sabemos que la heparina va a unirse antitrombina y va a generar este objetivo de anticoagulación. Lo veíamos en las charlas de hace unos momentos. Prácticamente todos los circuitos extracorpóreos requieren anticoagulación de alguna forma. Por otro lado, el uso de citrato va a interrumpir como cofactor en varios pasos de la cascada de coagulación. ¿Y qué es lo que se busca? La anticoagulación con citrato al final lo que busca es disminuir significativamente la concentración de calcio en el circuito. ¿Sí? Quita estos cofactores y de esta forma vamos a tener este complejo citrato-calcio en el circuito, que es lo que nos va a ayudar a mantener la anticoagulación. Hay que recordar que el citrato es metabolizado por el hígado y la cantidad del complejo que entra es mínima. Sin embargo, dentro de los factores, obviamente, vamos a tener alcalosis metabólica, alteraciones metabólicas y disnatremias cuando lo utilizamos. ¿Sí? Este análisis, uno de los puntos interesantes que habla de recuperación renal y mortalidad con el uso de citrato versus nadroparina. Sin embargo, desde un punto de vista de causalidad no lo explica. Probablemente es una mejor dosis
entregada de soporte renal a los pacientes. Sí, lo que mencionaba, hay que vigilar con citrato las alteraciones metabólicas que podemos tener, y lo que sí, también no me dejarán mentir, es un poco más complejo para el personal de enfermería y para el personal médico estar monitorizando los niveles de calcio. De ahí el valor de tener ya sea protocolos automáticos en los equipos para anticoagulación con citrato o protocolos del centro hospitalario estandarizados. No podemos andar mezclándolos para no tener problemas, ¿sí? Que estos son las ventajas y desventajas de utilizar la anticoagulación con citrato, como lo mencionábamos. Y para cerrar el punto de los mecanismos inflamatorios en sepsis, debemos recordar que en sepsis vamos a tener tanto agentes externos como agentes que se generan en el organismo como respuesta a la inflamación, los famosos patrones asociados a daño, ¿sí? Estos van a generar al final del día una cascada de citocinas que se encuentran en este punto del espectro, ¿sí? Es la misma que veíamos hace unos momentos. Veíamos que tenemos difusión y convección como dos pilares para la eliminación de sustancias, y que agregamos un tercer mecanismo, que es el de absorción, es el de unir estas moléculas de un mayor peso hacia una superficie. Ahora, el punto de la superficie va a ser muy importante, como vamos a ver más adelante, porque son espacios saturables. A diferencia, mientras yo tenga permeabilidad en la membrana, voy a lograr difusión, voy a lograr convección. Pero en este caso, en la absorción, y esto aplica para hemoabsorción, que es directamente a sangre o a plasma, voy a depender de la superficie para alcanzar esto. A diferencia de los dializadores, que son capilares con membranas semipermeables, la absorción va a utilizar superficies que debe de haber una gran superficie en un espacio muy pequeño. Entonces, muchos de los absorbentes son o utilizan la figura de la microesfera con una superficie además que nos permite tener esta en gran tamaño. Es muy importante este tipo de desarrollos porque pues prácticamente estamos pasando del histórico carbono activado a moléculas de diseño para alcanzar este objetivo. ¿Qué racional tenemos para el uso de absorbentes? Es la limitada eficiencia que tenemos de los otros y buscar un proceso selectivo, ya sea por molécula, en este caso por tamaño, y que pudiera estar en contacto con la sangre, ¿sí? Mostraban el caso de Mars y mostraban el caso de Prometheus, y la realidad es que creo que yo tuve la experiencia con 2 Prometheus hace más de 15 años, ¿sí? Y realmente es con 2 enfermeras, con el intensivista, con el nefrólogo, y estar las 4 horas de tratamiento porque el paciente realmente se inestabiliza. Lo mismo sucede con Mars, es un procedimiento complejo. ¿Qué sucede? Por ejemplo, veíamos hoy la remoción de CO2, en donde se hace pasar la sangre directamente a través de la membrana de oxigenación. Tenemos entonces un proceso que debería ideal ser con la sangre. Pero además debe ser un material biocompatible, esto es, que no haya consumo de plaquetas, que no haya activación de la cascada de coagulación, que no haya activación de complemento y que nos permita eliminar moléculas grandes, pero no tan grandes como la albúmina, y que no requiera modificación adicional al circuito, ¿sí? La intervención, entonces, en el paciente críticamente enfermo nos lleva a esto. Tenemos que identificar qué intervención estamos teniendo para cada uno de los pacientes, y en este estado, en el fenotipo de lesión renal asociada a sepsis o rabdomiólisis o alguna otra sustancia, utilizar una estrategia adicional de eliminación, ¿sí? Esto lo mencionábamos, cada absorbente es distinto. Y esto quiero resaltarlo, no podemos extrapolar resultados de un absorbente con alguno hecho de otro material, de otra resina, porque no podemos asegurar que la superficie y la capacidad de absorción sea la misma. Entonces, la evidencia tenemos que centrarnos en ello. Y veíamos el otro punto, la superficie que nos va a dar,
¿sí? Un dializador 2 puede haber hasta de 2.5 de superficie de membrana, puede estar recubierta, pero la superficie estimada de este en específico es de 45,000 metros cuadrados. ¿Sí? Alguna vez alguien me dijo, bueno, ¿y ese material de dónde salió? Ese material fue desarrollado inicialmente por la NASA. ¿Por qué? Porque requerían una superficie, un material que pudiera traer del espacio varias de estas moléculas en una superficie muy pequeña, un espacio muy pequeño, y de ahí es donde se desarrolla esto. De hecho, el profesor Ronco, que va a estar mañana con ustedes, dentro de los trabajos que realizó en el desarrollo de estos absorbentes fue el asegurar que la sangre tuviera un flujo laminar. Esto es importante para evitar turbulencias y que existiera mayor coagulación, que hubiera una distribución uniforme de la sangre a través del cartucho para que de esta forma aprovecháramos toda la superficie. ¿Qué desventajas tenemos respecto a una membrana de diálisis? En la membrana de diálisis, en cuanto yo identifico un incremento en la presión transmembrana, ¿qué quiere decir? Que hay problema, que la tengo que cambiar porque ya se nos coagula el sistema. No podemos conocer qué tanto se está saturando hoy día un absorbente, no tenemos esa capacidad. Ojalá en algún punto se llegara a tener algún método colorimétrico o alguna forma de decir ya se está saturando. Y esto lo traigo a colación porque las recomendaciones en el uso del tiempo son de modelos in vitro. ¿En cuánto tiempo se me satura la columna de cierta sustancia? Sí, pero en la práctica clínica no tenemos forma de corroborarlo. De ahí les decía, necesitamos la información de cada uno de los fabricantes. Pero no solo son moléculas inflamatorias, no solo son moléculas de microorganismos, también tenemos algunos productos del metabolismo. Hace unos momentos que nos presentaron el tema de depuración hepática, hablaban de que los mecanismos que tenemos hoy día de soporte hepático no alcanzan a cumplir algunas de las demandas, como son la eliminación de ácidos biliares, bilirrubinas o amonio. Sin embargo, hay un estudio que compara Mars Prometheus, CytoSorb como hemoabsorción para el soporte hepático, y la eficiencia de esta terapia directamente en sangre es bastante buena, de hecho es superior tanto a Mars como a Prometheus. Entonces, una de las tendencias hoy día es el uso de hemoabsorción en el paciente con falla hepática y que va a ser puente a trasplante o que tiene falla hepática aguda y que esperemos vaya a recuperar. Algunos otros fármacos, cirugía cardíaca, regreso al punto, los centros que tienen cirugía cardíaca, que tienen nuevos anticoagulantes o que tienen antiagregantes plaquetarios y que llegan con necesidad de una cirugía de urgencia, sabemos que muchas veces tenemos que esperar tiempo por el riesgo de sangrado que van a presentar. Experiencia hoy día hay con ticagrelor y rivaroxaban muy amplia, en donde al colocarlo en la bomba de circulación extracorpórea se puede absorber estos fármacos y el riesgo de reoperación prácticamente disminuye el 50%. Entonces también es una de las estrategias para cirugía cardíaca que se está utilizando hoy día. Y recordar la misma pregunta que hicieron hace unos momentos, el ajuste de la dosis de los antibióticos va a depender de la descripción del fabricante. Cada día se trabaja más en ello. ¿Cómo funcionan? A mayor concentración hay mayor absorción. Cuando tenemos ya una concentración no tan alta, la eliminación es mínima, y esto es importante porque no vamos a llevar a sobreinmunosuprimir al paciente. Nunca vamos a quitar citocinas, debemos recordar que quitamos citocinas tanto inflamatorias como inflamatorias y antiinflamatorias. Entonces no es selectivo para solo quitar inflamación, se quita este exceso de citocinas. ¿Qué ventaja tiene esto en un momento determinado? Lo vemos aquí. Cuando yo tengo un paciente que está en tormenta de citocinas, y esto en alguna ocasión salió a colación del COVID, que después alguien hablaba que no era tormenta de citocinas COVID, sino era llovizna de citocinas porque no subía tanto, pero sabemos que el estado séptico en muchos pacientes sí tienen este estado hiperinflamatorio. Lo que busca es que no lleguemos a este punto en donde el paciente desarrolla falla orgánica múltiple por la misma respuesta inflamatoria del organismo, sino
acortar esta respuesta, e insisto, se quitan tanto proinflamatorias como antiinflamatorias, pero para evitar esta progresión a la falla orgánica múltiple y finalmente a la muerte del paciente. ¿Cuándo iniciarlo? Ese es un punto también muy interesante. Se han desarrollado algunos puntajes, este se llama el CytoScore, ya está validado para inicio de terapia de absorción en pacientes con choque séptico refractario, tomando en cuenta variación del lactato, tomando en cuenta dosis de norepinefrina o si tiene algún otro vasopresor, si requiere hidrocortisona o si responde a volumen. Creo que esas intervenciones las tenemos en todas las unidades de terapia intensiva. No requerimos interleucina 6 o algún otro biomarcador para normar la conducta. Entonces también esto es importante tenerlo en mente. ¿Y qué es lo que se hace una vez que inicia el tratamiento? La superficie de la columna y las características de la resina lo que nos van a permitir va a ser dar tratamientos hasta por 24 horas sin que se sature. Ahora, si utilizamos el racional de que la voy a iniciar en el paciente que está con mucha inflamación, la posibilidad de que esta columna se sature antes es alta. Entonces, hay estudios hoy día que están corriendo en donde se está evaluando el uso de una primera columna por 12 horas y a las 12 horas hacer un cambio para lograr una mayor terapia de sostén. Mencionaban en la mañana, se requieren terapias más prolongadas para el paciente séptico a diferencia de intoxicación. Cuando la intoxicación o la indicación es intoxicación, creo que con un tratamiento menos intenso, menos prolongado es adecuado. Esta lista de fármacos que se remueven y no se remueven continuamente se está actualizando. Entonces, al igual que la terapia de reemplazo renal continuo, en donde hasta hace unos 15 años empezamos a ver que ciertos antibióticos tenían que ajustarse a dosis prácticamente convencionales. Lo mismo sucede con estas terapias. Vamos conociendo eso. Muchos antibióticos sabemos hoy día que tenemos que darlos a dosis convencionales precisamente porque tienden a absorberse. Lo que es importante es que esto es en las primeras 1.5 a 2 horas. Entonces, probablemente aquí es donde podemos acoplar el recambio de la columna a la dosis del antibiótico. La evidencia clínica en medicina crítica, y no me van a dejar mentir, es muy difícil tener ensayos aleatorizados, controlados, en donde nos muestre ventaja de una intervención. ¿Por qué? Porque el paciente tiene soporte multiorgánico. Entonces, pensar que una sola intervención va a modificarnos los desenlaces es muy complejo. De ahí que mucho de la medicina crítica tiene todavía soporte en estudios observacionales y estos, como vemos, van incrementando. No esperaríamos, como nefrólogos estábamos acostumbrados a estudios aleatorizados, controlados, doble ciego, multicéntricos, multinacionales, para que nos den un soporte. Medicina crítica funciona un poco diferente. Lo que quiero destacar aquí es ensayos aleatorizados, están corriendo también, pero el número de tratamientos, el número de centros y la experiencia es mayor. Alemania probablemente cuenta con más de la mitad de la experiencia de estos pacientes, ¿sí? Los estudios que tenemos ya pasaron de series de casos a estudios prospectivos y estudios en donde se utilizan escalas de propensión para tratar de igualar a los grupos, y en todos estos se ha mostrado que es seguro, que nos ayuda al control de choque. El desenlace en la mortalidad, la evidencia no es tan sólida, pero sí nos permite utilizar otras intervenciones para alcanzar las metas en los pacientes de oxigenación, de estabilidad hemodinámica y de control de foco séptico en su caso. Entonces, son varios las descripciones que hay, las descripciones en falla hepática, en choque séptico. Hoy día lo que sí podemos sacar de todas estas publicaciones y todos estos estudios es que es biocompatible, que hay reducción de las citocinas inflamatorias, e insisto, también de las antiinflamatorias, mejoran los parámetros hemodinámicos con reducción en la dosis de vasopresores y algunos datos de mejoría en la integridad capilar.
Los estudios sin grupo control, lo mencionamos los principales hace unos momentos. Aquí están las referencias, aquí están las plataformas donde se utilizó con el número de pacientes. Vemos ya estudios con 55, 45 pacientes y vemos que el inicio de estos antes de las 24 horas, cuando tenemos el choque refractario, también va a impactar positivamente en el desenlace de los pacientes en función respiratoria y en estabilidad hemodinámica. Como les decía, algunos de ellos muestran una tendencia a la mejoría sobre mortalidad y estudios controlados aleatorizados, aquí con grupo control, tenemos también esto, ¿sí? Este de ECMO sonó mucho porque aparentemente había una mayor mortalidad. Sin embargo, lo que se observó también es que era un grupo de pacientes más graves, ¿sí? Sin embargo, la duración de la oxigenación extracorpórea también se presentó. Las indicaciones de hemoabsorción son mayores, así como teníamos las indicaciones de terapias de reemplazo renal, hay varias indicaciones. Cirugía cardíaca está perfectamente descrito el mecanismo de liberación de citocinas al momento de iniciar circulación extracorpórea. Muchos centros, aquí en Colombia y algunos centros en otros países, están utilizando ya la columna durante la cirugía para limitar la lesión renal que se puede presentar al final de esta. Y mañana va a hablar Lili un poco más de el tema del equipo de respuesta rápida. Solo quiero destacar que esto no es nuevo, esta publicación es 2007 y prácticamente el nombre de la editorial es el mismo. La intervención del paciente críticamente enfermo debe ser una intervención multidisciplinaria en donde siempre surge el debate, ¿quién prescribe? Y lo presentó Rolando, ¿quién prescribe la CRRT, el nefrólogo o el intensivista? ¿Quién lo debe de hacer? Y para eso la solución ideal sería tener un nefrólogo intensivista que tenga las dos especialidades. Es sumamente complejo, pero los hay, ¿sí? Los hay. Sin embargo, creo que debemos reconocer, el nefrólogo no va a estar 24 horas ahí, el intensivista no el mismo, pero algún intensivista están 24 horas con el paciente. Sin embargo, las intervenciones, el ajuste de prescripción debe ser de forma conjunta. Y aquí quiero destacar, hace unos momentos hubo una charla muy interesante sobre la intervención de enfermería en el tratamiento de los pacientes críticamente enfermos y debemos reconocer, sin enfermería no podríamos dar este tipo de terapias de soporte. Entonces también me gustó mucho el tema, cómo lo planteó, porque dijo, nosotros no prescribimos, pero tenemos que entender la prescripción, tenemos que entender qué estamos haciendo y dar sugerencias, ¿por qué no?, de qué dosis convectiva requiere el paciente, si la puedo modificar o no, o qué está fallando del catéter para lograr esta atención del paciente críticamente enfermo en nefrología. Con esto cierro, agradezco mucho su atención. Fue una charla muy larga, pero la realidad es que son tantas las intervenciones del paciente con enfermedad renal, sépticos y que requieren diversas terapias de reemplazo renal, de hemoabsorción, que solo quiero llevar el concepto de que hay que individualizarlo a cada paciente, hay que reconocer qué estamos buscando como objetivos y si disponemos de los recursos, utilizarlos. Muchas gracias y nos vemos por acá.